Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que habían sentado a comer. Igualmente fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, al escuchar la palabra de Dios de San Juan, comenzamos con un relato hermoso sobre la Eucaristía, que vamos a ver en el capítulo 6 de San Juan, poco a poquito cómo nos va explicando qué significa. Pero bueno, cuando escuchaba este pasaje se me vino a mi mente una película documental que vi hace unos días sobre la Santa Faustina, que habla sobre la misericordia de Dios. Y en este documental, película, que juega, es como tiene esta función de agarrar hechos, entrevistas de personas que vivían la misericordia de Dios. Hay una anécdota o un testimonio de una religiosa de esta congregación que se le encomendó un encargo de formar un
un centro para niños huérfanos, un orfanato. Y esta monjita está relatando que pues era un proyecto de mucho dinero, era un proyecto grande que ella realmente pues no se sentía ni con las fuerzas y no tenía absolutamente nada en sus manos, y dice: no, esto es mucho para mí. Entonces esta monjita lo que trató de hacer, dice, pues renunciar. Dice: no, yo renuncio a este proyecto, que pongan a alguien más. Y comenzó a hacer su carta justificando pues por qué dejaba este proyecto y que pusieran a alguien más. Y dice pues que empezó a escribir a sus superioras para que la quitaran del proyecto de construir pues ese orfanato, especialmente porque decía: ¿de dónde yo voy a conseguir tanto dinero? ¿Cómo voy a comenzar a hacer esto? Pero bueno, hizo la carta, pero todavía no la había enviado, cuando tuvo la visita de algunas personas allí al convento. Y dice que en la visita venía unas jovencitas, y una jovencita se le acercó que tenía, parece que problemas de autismo, o tenía un problemita la joven, pero se le acercó y le dijo: oiga, madre, usted es de las religiosas que fundó la Congregación de la Misericordia, que proclama la misericordia de Dios. Y dice: claro, ustedes son de las madres que dicen: Jesús, en ti confío. Y le dijo: claro, soy de esas religiosas. Y dice: ¿y cuántas veces usted dice esa frase al día? Y pues a veces uno desde la formación, yo creo, les enseñan cómo repetir, cómo decir, como cuando nosotros nos enseñan el Padre Nuestro, nos enseñan el Ave María, y podemos preguntar: ¿cuántas veces rezamos el Padre Nuestro al día? ¿Cuántas veces rezamos un Ave María? Y pues igualmente la religiosa pues decía: pues yo, ¿cuántas veces? Pues varias veces. Dice: varias veces digo esa jaculatoria: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío. Y la niña esta le dice: ¿y realmente usted confía en Jesús? Dice la monjita que en ese momento sintió que era el mismo Dios que le hablaba. Y lo primero que hizo agarró su carta que había hecho de renuncia y la rompió y la tiró. Jesús, en ti confío. Hemos celebrado el domingo pasado la Divina Misericordia, la fiesta, y que precisamente Jesús le encomienda a Santa Faustina que escriba en ese cuadro de la misericordia de Dios, del amor de Dios, esa expresión: Jesús, en ti confío. Y yo, ¿por qué relato esta historia? Porque se me viene hoy este evangelio de Juan, que Jesús pone a prueba a sus discípulos, a Felipe, y que le dice: pues, ¿con qué compraremos tanto pan para que coman estos? Felipe, a ver, dime, a ver, aquí le pone una prueba, pues. Y aquí Felipe inmediatamente, yo creo era muy bueno para las matemáticas, y comienza diciendo, haciendo la afirmación: ni 200 denarios de pan bastaría para que coma, que le toque un trocito a esta gente. Ni 200 salarios, pues, de la gente. No, pues no tenemos. Dice que Jesús ya sabía lo que quería hacer, pero quería ver si realmente pues confiaba, si realmente pues tenían la confianza en Él, que se puede dar de comer. Nosotros vamos a ver este relato de la multiplicación 6 veces en los evangelios, pues que se presenta este evangelio de manera diferente, pero coincide en esta multiplicación que Jesús hace, de darle de comer, de saciar la necesidad de los demás, del hambre también material. Jesús se preocupa, así como Dios
En el Antiguo Testamento vemos como el pueblo de Israel pues cruzó el Mar Rojo y después estaban en el desierto y tienen hambre, y pues Moisés implora a Dios y allí Dios pues les daba de comer al pueblo, ¿sí? Por mucho tiempo, ¿no? Dice que les ponía las nubes para que la gente no pues sintiera el calor del desierto, y pues también les hacía llover el maná y les daba las codornices, y la gente podía comer y también beber el agua. Bueno, esto también representa el nuevo Moisés, el nuevo Salvador aquí, que es Jesús. Que Jesús, dice, cruza el mar de Galilea, el Tiberíades, pero se encuentra con la multitud, con la gente, con una necesidad. Claro que tienen la necesidad de escuchar a Jesús, de saber que Jesús hace maravillas, que tiene necesidad su cuerpo físico. Y Jesús también se apiada de eso, tiene compasión de la gente, no los deja ir, sino simplemente pues les enseña también que en el mundo hay muchas bendiciones, tenemos muchas cosas que compartir. Y yo creo que podemos ver muchos testimonios. Yo puedo dar testimonio en mi experiencia cuando estuve en África, cuando hubo tiempo de hambruna, cómo había naciones, gente que traían, enviaban comida para saciar el hambre de tanta gente, y sobraba al final. Y yo me preguntaba, ¿por qué tiene que esperar uno a que haya un desastre para poder ayudar a los demás? Yo creo que esto lo vemos cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, o no sé, cuando la madre naturaleza pues trae un huracán y destruye muchas cosas. Siempre hay la solidaridad del mundo que ayuda, y sobra, y vemos que sobra. Cómo esta gente sobrevive y sale para adelante. Yo esto me refiero precisamente a este milagro de la multiplicación, cómo Jesús crea esa conciencia de decir, tenemos las bendiciones que Dios Padre nos ha dejado a la humanidad. Tenemos un mundo hermoso, lleno de tantas cosas hermosas, pero si realmente no fuéramos egoístas y realmente abriéramos nuestro corazón a los demás, podríamos hacer milagros constantemente, diariamente. Y esto sigue ocurriendo a través de la iglesia. Yo siempre les digo a mucha gente, ¿saben ustedes que la Iglesia Católica es la institución en el mundo que ayuda más a huérfanos, a personas que no tienen que comer, en educación, en el mundo entero, en el mundo entero? A veces escuchamos nada más algún error que algún miembro de la iglesia comete, pero no ven a ver las maravillas que la iglesia hace constantemente, haciendo pozos de agua, dando de comer al pobre, vistiendo al pobre. Si aquí yo lo veo precisamente en la frontera, hay institutos religiosos, están los salesianos, están los escalabinianos, están instituciones de religiosas que continuamente dan de comer a miles y miles y miles de migrantes. Pero eso no es noticia. Eso no es noticia para lo que nos presentan los medios de comunicación. Ellos quieren otra cosa, pero ellos constantemente hacen. ¿Cómo? Con la ayuda de muchas manos, y ese milagro se multiplica constantemente. Esto es lo que Jesús pues le quiere enseñar a sus discípulos. Esto es lo que Jesús nos viene también a enseñar el día de hoy a todos nosotros, de confiar siempre en Dios, de confiar en sus proyectos. Y cuando es un proyecto de Dios, como decía la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, si es el proyecto de Dios, nadie lo puede destruir. Porque cuando Dios quiere bendecir a alguien, cuando Dios nos pone a prueba, pues es para reafirmar pues el llamado que nosotros tenemos de servir a los demás. Pues hoy demos gracias pues a Dios por este milagro maravilloso que tenemos, la Eucaristía. Es otro alimento que Dios nos da, que Jesús nos deja a la humanidad, y que
sacia el hambre de millones de personas. Sí, este es el milagro que ocurre constantemente en nuestras vidas y donde Jesús da gracias. Y aquí damos gracias en la Eucaristía por ese gran milagro que nos da. El milagro de su presencia entre nosotros que nos alimenta nuestra vida espiritual. Y esa vida espiritual también nos lleva a poder ser instrumentos de ayudar a aquel que no tiene el alimento material, que nos hace sensibles para compartir con los demás. Y sabemos que en el mundo, pues Dios nos dejó muchas bendiciones que si las distribuimos equitativamente, sobraría más, para todos alcanzaría. El problema es que existe en el mundo egoísmo, existe que algunas personas quieren nada más pensar en ellos y en los suyos y no piensan en los demás. Pues hoy abramos nuestro corazón pues al Espíritu de Jesús para tener esa actitud de confiar en Él. Podemos decir esa frase: Jesús, en ti confío, pero realmente creer y tener la fe. Y cuando uno cree es cuando surge el milagro en nuestras vidas. Así sea. Amén.